Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta en este tren Pilar. Pilar, ¿cómo estamos? Muy bien, Cristina. Me alegro de verte por aquí. Pues nada, Pilar, toca presentarse, toca decir de dónde eres, en qué tipo de familia te criaste, esas cositas. Pues bueno, soy Pilar, nací en Madrid, en una familia católica y nada, la verdad que una familia muy buena. ¿Tienes hermanos, Pilar? Tengo dos hermanos más mayores que yo y nada, eso. ¿Cómo fue tu educación? Cuéntame, Pilar en el cole, Pilar en el instituto o colegio. Pues nada, fui a un colegio religioso en Madrid y todo, pues la educación religiosa realmente la recibí en mi familia. En el colegio, bueno, pues aunque era religioso tampoco puedo decir que haya sido mi apoyo. Vale, sí, claro. Y en sexto de primaria conocí a una amiga que me llevó a un movimiento y ahí realmente fue como mi acercamiento más personal con el Señor. Porque sí, o sea, como que hice más mía la fe y ya no tiraba tanto de mi familia, aunque era muy pequeña. Y sí, o sea... Vale, en sexto de primaria ya habías hecho la primera comunión. Sí. O sea, el tema, por ejemplo, parroquia... No he sido de parroquia... Vale, no. Nada. Nada. O sea, simplemente para el preparatorio de la comunión. ¿En el colegio? En el cole, Sí, ¿vale? en el colegio recibí la comunión y toda la preparación. Y luego, pues eso, en sexto de primaria con 11 años, me parece 12, que era. sí. Sí, es que era de las pequeñas. Entonces, ahí pues empecé a ir a la parroquia de enfrente de mi colegio, que hay un movimiento, y iba con mi mejor amiga del cole, y ahí sí que como que empecé a aprender las cosas con mayor profundidad y mayor conciencia. Vale, Pilar, entramos en la adolescencia. Es una época complicada para todos, entonces, ¿el Señor estaba presente en esa época en tu vida? Pues sí, la verdad que muy presente. Hice todo lo contrario a lo que la mayoría de los adolescentes hacen y como era muy consciente del Señor y lo que estaba bien y lo que estaba mal para la edad que tenía, pues no fumaba, no bebía, no salía de fiesta. Para mí era como que no. Y, o sea, siempre he sido bastante, o sea, bueno, sana, practicaba karate, y luego pues eso, o sea, iba con gente que sabía que no iba a salir de fiesta o que tenía planes así más sanos, ¿no? Más... Vale, ¿cómo se manifestaba el Señor en tu vida? Pues, o sea, realmente yo me alimento de recuerdos que tengo. Entonces yo me acuerdo de salir del colegio, pues eso, a lo mejor en primero de la ESO, segundo de la ESO, y salir directamente ir a la capilla del Santísimo enfrente, en la parroquia, y, o sea, y como que ser muy autónoma en ir a, o sea, preocuparme de ir a confesar. O sea, no tenía a mis padres detrás, porque, bueno, o sea, ellos me habían formado y luego con lo que había recibido después como que ya me había independizado. Vale. Y entonces, o sea, pues eso, el Señor estaba muy cerca y yo era muy consciente de lo que le hacía daño y lo que no le hacía daño. O sea, como lo que Él me amaba y yo, pues eso también, o sea, sí. Avanzamos un poco. En ese movimiento, ¿tomaste algún tipo de compromiso? No, o sea, realmente nunca llegué a pertenecer al movimiento. Vale. O sea, yo iba, pero no pertenecía a él. Entonces eso es un punto bastante importante porque, bueno, en segundo de bachillerato yo repetí curso y me cambié de Optativas. de colegio. Ah, Entonces, digo, no sé, igual de ciencias a letras, esas cosas. no, me cambié de colegio. Entonces pasé de un colegio religioso a un colegio, o sea, a una academia laica.
Y entonces, claro, las personas que me rodeaban cambiaba mucho, era bastante, porque ya eran gente que no practicaba, gente bueno, pues atea. O sea, recuerdo mucho a un profesor ateo, bueno, no sé si realmente era agnóstico, pero bueno, ateo, que con él o sea, la sensación que tenía era que era la primera persona de profesores, como que se preocupaba así más por nosotros, por los alumnos. O sea, que los otros en el colegio religioso también, pero supongo, pero no se palpaba tanto. Vale. Entonces me planteé ahí si había vivido todo de una mentira. Y que si todo lo que... O sea, las amistades que había distanciado por pensar que hacían cosas mal, si había sido todo falso, porque al final la gente que se decía católica no tenía muchas veces caridad, y en cambio los que no eran católicos practicaban más la caridad y más, o sea, la cercanía que los católicos. Entonces ahí como que tuve una ruptura y... O sea, no me alejé de Dios, seguí yendo a misa, y yo consideraba que sí que seguía adelante con el Señor, o sea, que como si estuviese igual, pero empezó el relativismo. Entonces, ya al punto de, bueno, o sea, si mis amigos fuman porros, pues, ¿sabes? Si es su problema, si ellos quieren, pues ya está. O si se cogen... Bueno, entonces, eso, o sea, empecé con un relativismo que lo que hizo fue alejarme del Señor. Empecé la universidad, y en la universidad pues más de lo mismo, que yo seguía yendo a misa, pero sí que es verdad que ya no rezaba prácticamente. Porque, o sea, no porque no quisiera, sino porque me olvidaba. Entonces no iba... O sea, la relación con el Señor estaba seca, o sea, era llegar el domingo a misa y... Vaya, es que no me acordaba en toda la semana de rezar, y volvía otra vez la semana y volvía a pasar lo mismo. Y entonces la universidad, y cuando empecé a trabajar, pues también, o sea, esa era mi línea. De hecho, cuando empecé a trabajar, o sea, empecé a trabajar en Antena 3, y cuando empecé a trabajar allí, o sea, era como un regalo. Y yo siempre he dicho que ese trabajo era un regalo a la Virgen, porque lo único que rezaba cuando me acordaba en ese momento eran las 3 Ave Marías. Y o sea, fue un milagro, la verdad. Pilar, esta época rebelde tuya, esta época de rebote con el Señor, esta época un poco chunga, ¿cómo la viviste? ¿Cómo era Pilar en ese momento? ¿Qué sentía? ¿Qué había aquí dentro? Pues la verdad que en ese momento lo único que me importaba, o sea, en la universidad y eso, era mi vida. O sea, aunque, como digo, iba a misa, pero realmente es que no había oración. Y a tal punto de que hubo un momento en mi vida que, estando eso en la universidad, mi padre tuvo una enfermedad o sea, muy grave del cerebro, y yo ahí llegué a decir que Dios no existía, porque para mí, o sea, como que veía un cuerpo, pero no veía la vida de mi padre. Entonces, para mí era como todo así, o sea, no sé, todo es mentira, o sea, no hay alma, somos un conjunto de células, pero bueno, el Señor es que es muy bueno, porque, bueno, mi padre salió adelante, o sea, fue prácticamente un milagro, y eso me hizo como que no volver a tener ese pensamiento, y de hecho es la única vez que he negado la existencia de Dios. O sea, me he podido alejar más o menos, pero lo que es negar la existencia de Dios solo fue en ese momento. Y es que, o sea, como digo, me gustaban mucho los animales, bueno, y me gustan mucho los animales, entonces mi vida giraba en torno a eso. Yo estudiaba mi carrera, pero lo que me importaba realmente ni siquiera era mi carrera, eran los animales. Entonces, pues, el Señor estaba, aunque yo muchas veces no lo terminaba de ver, pero... Vale. Pero vamos, sin relación con Dios y con una vida que es una línea muy plana.
Un encefalograma plano. Sí. Vale. ¿Estudiaste periodismo? Información y documentación. Información y documentación. Mm. ¿Cómo salimos de este relativismo? Pues mi amiga que me había llevado al movimiento me invitó a una javierada. Y entonces yo la verdad que fui por el paisaje, que había, o sea, no sabía lo que era una javierada, pero vi el recorrido y dije, guau, estos paisajes, a mí me gustan mucho los animales y entonces, y bueno, iba a ver unos animales que me apetecía ver, unos pájaros que me apetecía ver, entonces fui realmente por eso. Pero luego cuando llegué allí lo que me encontré era un grupo de jóvenes muy sanos, muy normales, y cristianos, católicos, practicantes, y recuerdo discutir, o sea, dialogar con un chico sobre castidad, y yo pues me había acomodado en el relativismo, entonces estuvimos discutiendo y claro, llegué a un punto en el que yo pensaba, es que me falta mucha formación, entonces yo soy muy racional y entonces pues sin reconocer que yo me había alejado de Dios, pero reconocía que me faltaba mucha formación, pero no quería ya pertenecer a ningún movimiento, porque no quería, o sea, como pensaba que me había hecho daño, que luego me he dado cuenta de que no es así, pero en ese momento pensaba que me había hecho daño y no quería nada con ningún movimiento. Y entonces empecé a formarme por mi cuenta. Y una de las cosas a las que llegué fueron los vídeos de Catholic Stuff, luego, o sea, muchos vídeos de YouTube, luego también lectura, pero la verdad que los vídeos me ayudaban bastante. Y luego, o sea, como que ahí empezó como un camino de volver a Dios, pero sin ser 100% consciente de que me había alejado. Intentaba mejorar la oración, pero realmente tampoco profundizaba mucho, era como todo muy racional. Y claro, llega un punto en que la racionalidad no te da todo. Entonces me di cuenta como que sola no podía seguir, o sea, porque no era capaz. Vale. Si no sigues sola, ¿con quién sigues? Pues bueno, llegué a unas conferencias sobre Tolkien relacionadas con el cristianismo, porque me gusta mucho Tolkien, y entonces las organizaba un movimiento, una congregación mariana, y empecé a tratar con ellos y bueno, pues el Señor la verdad que lo fue poniendo todo en bandeja para que, aunque echase un poco en cara las cosas de los movimientos, pero para que fuera todo fluido y llegase ahí sin problema. Y como es un movimiento mariano, también me volvió a acercar a la Virgen, porque hubo un momento que yo dije, ¿por qué estoy rezando a la Virgen si tengo a Dios? Porque lo único que rezaba eran las 3 Ave Marías. Pero eso es algo del demonio totalmente, porque no, o sea, me alejó de la Virgen y me alejó de la oración, porque tampoco rezaba a Dios al final. O sea, la Virgen era como el único punto que ya había, o sea, que estaba firme, y claro, al desaparecer la Virgen también desapareció todo, toda la oración. Y entonces al volver a acercarme a un movimiento mariano, a volver a reconocer a la Virgen, me ayudó mucho también. Y entonces, nada, pues con ellos empecé a formarme y empecé a tener dirección espiritual. Y bueno, todo iba bien hasta que... Ay, madre. Por bien que iba todo. Ya, sí, la verdad que soy experta en fastidiar las cosas. No, mujer. Fui a unos ejercicios espirituales, los primeros ejercicios que hacía, y yo llevaba con la carga de, o sea, con el pensamiento de que no sabía rezar. Desde que había entrado en el movimiento, porque yo veía a todo el mundo rezar y yo decía, yo no sé rezar. Y entonces, en los ejercicios espirituales al final es mucho tiempo de oración y me agobié. Y cuando salí rebotada, porque claro, o sea, realmente estaba cerrada y con la cosa del no sé rezar, pues cuando salí de allí
dije que Dios no merecía la pena, porque yo me estaba esforzando y Dios no respondía. No negaba su existencia, sino le negaba a Él directamente, que es peor. O sea, porque si niegas la existencia no eres totalmente consciente, por lo menos, pero aquí era consciente. Yeah. Y el Señor empezó a actuar muy rápido ahí, tan rápido que yo me fui todavía más para atrás, hasta, bueno, sí, cometer pecado mortal contra la Eucaristía. Y ahí, o sea, a quien vi más fue al demonio. No podía, o sea, todo el sentido de mi vida había desaparecido. Ya no había, o sea, daba igual el trabajo, las amistades, todo, o sea, la familia, no tenía nada sentido, o sea, era como, y esto es todo, ¿a dónde vamos? O sea, pues fueron 4 meses en los que seguía yendo a dirección espiritual y a acompañamiento en confesión, pero sentía un rechazo hacia Dios, aunque yo, o sea, hacía un esfuerzo por volver y de ahí solo me podía sacar Él, porque yo por mis fuerzas no podía, o sea, había llegado a un punto en el que ya no salía de ahí. Y cuando, o sea, fui a la JMJ de Lisboa y después, o sea, todo esto en una lucha constante, diaria, y el Señor fue realmente muy, muy bueno conmigo, porque me sacó en un momento. Escuché una meditación en la que habla del pasaje en el que Jesús se encuentra con San Pedro después de la negación. Vale. Y claro, ahí lo que decía es que Jesús no le echaba nada en cara a San Pedro. Simplemente le decía como, ¿me amas? Y luego le decía que le siguiera. Y entonces ahí como que todo, o sea, es que no puedo explicar exactamente qué es lo que pasó, pero como de estar hundida a una felicidad increíble. Sí. Y reconocer que Dios no me estaba echando nada en cara. Pilar, ¿cómo continúa esta historia de que el Señor ahí te saca otra vez? Pues el Señor, es que, como digo, en un momento hizo lo imposible. Y lo que yo había estado comentando de que no sabía rezar, pues el Señor, es que o sea, fue una noche, en esa misma noche me enseñó a rezar, pero no me enseñó a rezar, sino que me recordó cómo yo rezaba cuando era pequeña y cómo era realmente la oración, que no eran técnicas, que no era ahora esto, ahora no sé, no, era muchísimo más sencillo, era hablar, un diálogo normal. Sí. Entonces, a partir de ahí fue un camino que el Señor, bueno, pues es que me sostuvo en volandas totalmente, o sea, porque era una claridad con la que lo escuchaba que, sí, no sé, o sea, que me fue preparando para todo y me fue guiando a todo. O sea, obviamente es un tiempo de consolación que no dura para siempre, que ojalá durase para siempre, pero el Señor nos permite esos tiempos de consolación para después, en los de desolación, pues poder estar con fuerza y recordar lo que hemos vivido y que Él sigue ahí. Yo lo que digo es que el Señor se ha empeñado en mí, porque la verdad que sí, voy dando unos bandazos importantes. Bueno, el Señor te ama, Pilar. Y no hay mejor amor hacia el Señor que amarse a uno mismo también, y quererse, sí, y ser lo mejor para Dios. Me encanta lo de la frase de el Señor me hablaba con claridad. ¿Y qué te decía? Pues es que me iba guiando en todo, o sea, pues si tenía que hacer un retiro, pues me indicaba si sí, si no. O sea, como los tiempos de espera también, ¿no? Que muchas veces queremos correr, vamos volando en estos tiempos de consolación, vamos volando en plan de que queremos llegar ya al final, pero es todo un camino, ¿no? Entonces también me enseñaba como a caminar y a calma, calma. Y la verdad que ahí también mi directora espiritual y mi confesor me ayudaron muchísimo también para poner los pies en la tierra y
sí, o sea, y ir caminando al tiempo de Dios, no a mi tiempo que era corriendo y volando, porque es que eso, fueron unos meses que la gente me decía en la calle, o sea, gente que me conocía pero que no eran ni practicantes, oye, ¿por qué sonríes tanto? Y yo en plan, bueno, pues no sé, o sea, me daba hasta vergüenza porque iba sonriendo por la calle con una alegría que digo, no lo estoy haciendo, o sea, no era controlada. Entonces era como, para mí cuando me lo decían era como la mayor señal de que el Señor está conmigo y lo voy expresando exteriormente y sí. ¿Quién es la Virgen para ti? Pues la Virgen, la verdad que el Señor cada día me la va presentando más todavía y el Señor me mostró en este tiempo tan bueno que tuve, sí, después que era ella la que tenía que acudir y que cuando el demonio atacaba era ella la que me estaba protegiendo. Es ella como la que me da la mano, me abraza y me da la seguridad, no sé, me ayuda, sí, me ayuda a caminar. O sea, es que no me suelta de la mano la Virgen y es que es una madre, o sea, sí. Es una madre, eso es. Lanza un mensaje. Pues que muchas veces eso, queremos correr y es mejor escuchar un poco más, escuchar al Señor y para hacer su voluntad al final, porque su voluntad es nuestra felicidad. O sea, llegamos a la felicidad si vamos cumpliendo y viendo cómo el Señor nos lleva de la mano, que no nos suelta, y con nuestra madre también. Pues nada, Pilarica mía, aquí te dejo. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Amigos, pues nada, aquí dejamos a Pilar con su escucha llena de claridad. A ver si el Señor la va diciendo cositas. Ya nos lo contará más adelante. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.